En Contexto, por Extra Radio. Salud mental. En un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, es crucial reconocer la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional y psicológico. La salud mental no solo afecta nuestra capacidad para manejar el estrés y las relaciones, sino que también influye en nuestra calidad de vida general. A medida que enfrentamos desafíos cotidianos y situaciones inesperadas, es esencial abrir el diálogo sobre la salud mental, desestigmatizarla y buscar apoyo. Yanuri Guzmán, ella es psicóloga, como parte del Consejo de Salud Ocupacional, nos acompaña aquí para conversar sobre esas barreras, estigmas de la salud mental en el trabajo. Buenos días, Yanuri, gracias por estar con nosotros aquí en Contexto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy traemos un poquitito sobre los estigmas que han tenido la salud mental en nuestra vida, no solo en los ambientes de trabajo. Claro. Y creo que debemos empezar con nuestra crianza, cómo ha sido de estigmas de salud mental, ¿verdad? Cuánto nos han enseñado a no sentir, a no vivir la salud mental desde donde es, porque la parte física es algo muy visible en la persona y entonces es muy común que se pueda referir a una parte técnica para trabajar esa parte de salud física, como no estamos acostumbrados a decirle al páncreas qué hacer, ¿verdad? Claro. Ni al hígado. Pero cuando decimos algo de salud mental, me siento mal, tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad o cualquier situación que fue más visible con la pandemia, sí tenemos mucho todavía hay vocecitas que nos dicen, y en la parte laboral es importante sensibilizar que la salud mental es no visible, pero se siente en el cuerpo, pasa en los ambientes de trabajo y esto se llama riesgos psicosociales y es importante empezar a visibilizarlo de alguna forma. Ahora, doña Yanuri, ¿cuáles son las principales barreras que tenemos para hablar de salud mental? Porque en ocasiones se vuelve un tabú, en ocasiones da miedo, y en ocasiones van a decir, uy, es que van a pensar que estoy mal, loco. que estoy loco, que entonces, ¿cuáles son las principales barreras que nos frenan para hablar de ese tema? El nunca haberlo hablado. El no decir y el creer que la locura existe en realidad. Porque cuando hablamos de locura es una enfermedad que está en el cuerpo, en el cerebro y que se desarrolla y que la ciencia ya lo ha ido modificando, los libros incluso de ciencia donde se habla salud mental no está en el cerebro, está en el cuerpo. El cerebro tiene una modificación biológica y una neuroplasticidad para trabajar y de ahí sale ese estigma precisamente de decir no hablamos, no lo trabajamos porque no se conoce lo que es salud mental. Es un proceso de reconstrucción de la construcción social, más desde ahí. Pero tampoco es algo simple, decir No es que me siento de tal forma o me pasa esto, tengo tales sentimientos o tales cuestiones que me están ocurriendo. No es fácil abordarlo, por ejemplo, en un espacio de amigos, laboral, familiar, no es nada simple. No, porque nadie nos ha hablado que la salud mental importa. Por eso la OMS y la OPS para este año dan dos indicaciones, dos lemas muy importantes que creo que es de donde puede partir las personas que nos están escuchando, que es cambiar la narrativa, esa narrativa desde la niñez que nos han dicho sobre aspectos emocionales, el poder hablar con sencillez, con palabras no técnicas y en cualquier ambiente, y también que la salud mental sí importa en los lugares de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos avisos para una aseguradora de un factor físico de la persona, también existe el riesgo psicosocial y ahí está asociado una de las partes en salud mental. Es importante hablar de eso. ¿Cómo se habla con personas menores de edad? Usted dice, es importante hablarlo desde la casa, pero ¿cómo se empiezan a tocar esos temas desde esas edades? Con una pregunta básica, ¿cómo se siente? Y más básica, ¿dónde siente eso? ¿Dónde lo siente en el cuerpo? Porque tal vez a nuestras 4 generaciones de los que estamos acá nos han enseñado o nos enseñaron muy parecido a decir que piensa. Y cuando asociamos de piensa, pensamos que la salud mental es mente. La salud mental es cuerpo. Entonces, preguntarle a una persona menor de edad, no importa cuánto tenga, cuando el niño pueda contestar o pueda gesticular de alguna forma, cuando está triste, cuando está enojado, validar se llama, validar esas emociones, ahí empezamos a hacer
Yo siempre digo que los ambientes de trabajo empiezan en la primera infancia. El día que se le dice al niño o a la niña, entiendo que estés enojado, entiendo que tengas molestia, y dónde la siente en el cuerpo. Trabajarla en el cuerpo es mucho más accesible para que pueda trabajar la cotidianidad. Claro, yo también me pregunto cómo esto puede ayudarnos a que en un eventual trabajo, porque como decís vos, hablamos del trabajo, pero en realidad tenemos muchas etapas en nuestra vida que van también más allá del trabajo, que es también la etapa familiar, es también el ámbito personal. Entonces, ¿cómo nosotros, si empezamos a trabajar eso desde pequeños, podemos llegar a normalizar en estos espacios, aunque haya otra gente que no lo tenga normalizado, porque muchas veces es eso, y creo yo que a partir de ahí vienen estos estigmas como decir, está loco, como decía Aaron, o está loca. Sí, no importa, nunca vamos a encontrar el 100% de la población de acuerdo en algo, ¿verdad? Igual que pasa en lo físico, pero creo que empezar a trabajar lo básico nos va a llevar en algún momento a una cultura laboral de prevención, lo primero, de prevención, y luego de actuación. Hay que trabajar en el antes, en el durante y en el después en la salud mental, no solamente en el después. Y en los ambientes laborales de Costa Rica es muy común tener el después, pero no se trabaja en el antes o cuando está pasando, que es la prevención. ¿Y qué le diríamos a estas empresas, a estos lugares de trabajo también para poder empezar a promover más, si es que no lo han hecho, porque creo yo que cada vez estamos más en esa sintonía que es importante, pero ciertamente no todos? Empezar. Los que no han empezado, empezar a hablar de salud mental, del concepto básico de salud mental, de estigma, de dolor, de muerte, de pérdida, cosas básicas que a todas las personas nos pasan, y creo que iría más atrás de esto a preguntarle a la persona cómo se siente. El liderazgo tiene un papel fundamental en esto. Las personas líderes encargadas de grupos, de liderar grupos, necesitan sensibilizar, conocer, estar para poder ser y no parecer. Creo que podrían empezar desde ahí. ¿Qué tan importante también talleres, capacitaciones? Sí. Capacitaciones. Hay algo que la evidencia da científica de cómo la persona conecta mucho con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el hacer espacios, las creaciones de trabajo en equipo no se hicieron de nada, no es para pasar un rato bien, es para construir, reconstruir conceptos y poder avanzar en el tema. Ahora, ¿cómo identificar a una persona que está teniendo un problema de este tipo? Porque, por ejemplo, y cómo abordarla, que es lo principal, porque usted decía que una de las principales barreras es que no se habla, que no se comunica. Pero si yo veo que una persona está teniendo de pronto alguna situación en particular, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo lo hago? Hay algo muy importante lo que estás preguntando y se llama hacer equipo de intervención psicoemocional en los lugares de trabajo. Como existen las brigadas de la parte física, que probablemente los lugares sí lo tienen porque es una legislación, o sea, está legalmente potestado para tener las brigadas, hay que tener brigadas de salud emocional para poder capacitar estas brigadas y saber qué hacer. Pero ahí le estoy contestando la pregunta al revés, ¿verdad? Esta era la última pregunta. La primera, ¿cómo identificar? Necesitamos líderes que conozcan su equipo, porque por ejemplo, una gerencia general no puede conocer, depende de la cantidad de personas, a todas las personas, pero los sublíderes, los líderes que están encargados de los departamentos, deberíamos de conocer en una parte integral las personas que trabajan y saber a la pregunta, la respuesta es directa. Cuando alguien cambia, y si usted conoce a la gente, sabe cuándo cambió. Si usted no conoce a la gente, no va a saber que nadie cambió. Así que hay que conocer primero el equipo y después saber qué cambió. No precisamente porque llegue triste, porque no hable, sino también puede ser al otro lado, porque regalo todas las cosas, porque me vuelvo diferente a como era. Entonces es un proceso más de conocimiento para saber cuándo cambia la persona. Correcto. Estamos hablando con Yanuri Guzmán, psicóloga, que hoy viene en nombre del Consejo de Salud Ocupacional en este espacio, en este contenido comercial, pero de muchísimo interés que estamos teniendo en este momento. Yanuri, una consulta. Vamos a ver, bienaventurados todos los colaboradores cuyo centro de trabajo tienen jefaturas y liderazgos interesados en... Pero también existen de otro tipo, ¿verdad? Existen algunos empleadores que no les preocupa en lo más mínimo. ¿Existen y cuáles son las obligaciones legales? También si quieren nos habla un poco de las éticas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las obligaciones legales de los empleadores en temas de salud mental? En temas de salud mental tenemos un abrigo
es colateral la parte legal, es colateral y va más en la parte de prevención. Hay unos aspectos que sí se hablan de regulación, pero creo que la invitación más que obligatoriedad es conocer qué hay para poder hacer y trabajar en el antes. Porque cuando ya se actúa por lo obligatorio, pues tenemos el Ministerio de Trabajo, que entonces son lo que conocemos, ¿verdad? Cuando nos dicen voy a ir a establecer la denuncia por acoso de algún tipo al juzgado para poner el acoso de diferentes tipos que pueden haber. Pero antes no es no hacer eso. Siempre que pase alguna situación violatoria de derechos de cualquier persona trabajadora, hay que hacer la parte legal. Pero creo que lo que más nos sirve es la parte de prevención. En esa línea está la invitación, también las normas INTECO que hablan de factores psicosociales. Y ahí se encuentra cómo prevenir la técnica, el conocimiento para poder ejecutar. Y ahí viene ya la individualidad de cada empresa que, bueno, claro, estemos interesados o no conozcamos nada del tema, es necesario porque el año pasado, cuando sale la legislación sobre salud mental en Costa Rica, sí toca muchos temas. Entonces, tal vez los que no la han leído hay que ir a buscarla y leerla para empaparse y ver la importancia, que aunque no hay una obligatoriedad de muchos aspectos, si lo prevenimos, sí nos evita esas sanciones que sí pueden venir de algo obligatorio, porque ya se vuelve como una bruma muy grande cuando claro, no se trabaja en la prevención y en el todos los días. Claro. Para esas personas que temen hablar de su salud mental, porque ya sea que no sienten que el entorno laboral les está facilitando o que sea un tema común, ¿cómo pueden abordarlo? Siempre hay que hablarlo y va a ser, es la brecha más grande que encontramos a nivel laboral, el que las personas lo puedan hablar. Entonces aquí la invitación es Departamento de Recursos Humanos, todo el Departamento de Salud Ocupacional, los liderazgos otra vez, ocupamos espacios de confianza. La persona no va a hablar si no tiene confianza. Ocupamos ambientes seguros y afectivos y eso se construye, eso no nace de nada. Eso se va construyendo, entonces creo que una evaluación que pueden hacer los oyentes en sus ambientes laborales es cómo está mi empresa. Las personas confían para llegar a decir, mira, me siento, no puedo dormir, algo básico. Personas colaboradoras que no puedan dormir son personas que pueden detonar en la parte laboral y no precisamente porque tengan una situación de salud mental, sino porque hay una cuestión básica de todos los días a nivel laboral, o sea, me tengo que levantar para ir a trabajar, si no estoy durmiendo, la parte orgánica, mi cerebro se está comportando diferente y emocionalmente tengo repercusiones. Eso no implica que tenga una condición de alguna situación de salud mental, pero sí implica que la parte de patrono podría ayudar a guiar donde tiene que ir. Ahora, la responsabilidad directa es individual. Cada persona que tenga una situación necesita también comunicarla. Si tengo, pues, miedo de poder hacerlo, puedo buscar a la persona que más confíe en la empresa. No precisamente es un departamento o un sector que yo trabaje ahí, pero deberíamos de incentivar esa confianza para que las personas puedan hablar. Ahora bien, y para ir finalizando, como lo decía Aarón, ¿cómo puedo yo ayudar o cómo puedo buscar ayuda? Pero, ¿qué pasa cuando alguien se acerca a mí y yo siento temor porque yo digo, yo no soy profesional y no sé cómo abordar estos temas? ¿Debería decirle indirectamente, no, que pierda la confianza que me está dando, porque agradecido porque me esté abriendo y me esté contando una situación muy específica y muy vulnerable? Pero cómo también puedo mandarle sí, es decirle para los liderazgos o no liderazgos, para alguien, un compañero que me llegó a contar y yo de dónde guío a esa consulta, es en estas situaciones los secretos profesionales siempre se le dice a la persona, mira, aunque seamos súper amigos, no puedo guardarme esta información, sobre todo si estamos hablando que corre peligro la persona, hablemos de una ideación suicida. Yo no puedo guardar el secreto y le tengo que decir a la persona, esto no, va más allá de nuestra amistad, pero tengo que buscar. Entonces, la persona que recibe la información puede buscar, la empresa debería de tener una guía que hacer, pero si no la tenemos siempre va a ser el 911 y en el 911 sí hay una guía donde vamos a llamar y nos van a guiar de dónde seguir
probablemente, y el paso en Costa Rica, hay que ir a la clínica o al EVA y necesita una referencia, y así hay procesos para diferentes situaciones de salud mental, pero sí es importante trasladar. Hay muchos números de teléfono también para la población en salud mental. El Colegio de Psicología tiene habilitados, diferentes temáticas de salud mental también tienen organizaciones, y entonces lo primero a esta pregunta es que las empresas tengan acceso a conocer dónde debo de llamar, ¿okay? Porque aunque tenga la intención, si no sabemos dónde llamar, ¿qué número le voy a dar a la persona? Entonces creo que lo básico es tener la información para poderla trasladar. Claro. Yanuri Guzmán, ella es psicóloga y le agradecemos mucho este espacio para conversar sobre esos estigmas que están en el trabajo, pero también fuera, en nuestra vida cotidiana sobre la salud mental.